Hola, soy Joaquín y hoy llegamos a Cusco. Son las 11:30 y ahora vamos a ir al hotel a ubicarnos. Vinimos con mi tío y mi hermano, como es costumbre. Para llegar a Cusco, nosotros tuvimos que tomar dos vuelos. El primero desde Santiago de Chile hasta Lima, que tiene una duración aproximada de 3 horas. Y el segundo desde Lima a Cusco, que duró aproximadamente 1 hora y media. Lo primero que hicimos al llegar a Cusco fue tomar un taxi hasta el hotel solo para dejar las maletas. Y luego salimos a recorrer el centro histórico de la ciudad. Mientras caminábamos por las calles de Cusco, nos encontramos con la piedra de los 12 ángulos, la cual es un reflejo de la arquitectura inca debido a la perfección de sus cortes y la exactitud en el calce con el resto de las otras piedras a su alrededor. Se aproxima que el peso de esta piedra es de 6 toneladas y si llega a ser retirada, toda la construcción sobre ella se derrumbaría. Visitar esta piedra es gratis, ya que se encuentra en la vía pública, precisamente en la calle Hatun Rumiyok. Seguimos caminando por la misma calle y llegamos a la Plaza de Armas de Cusco, la cual en un comienzo fue el centro administrativo, cultural y religioso del imperio del Tahuantinsuyo, pero que luego, con la conquista de los españoles, fue ocupada y rodeada de templos y construcciones varias, utilizando los cimientos de las construcciones incas. Esto da como consecuencia una fusión entre la arquitectura andina con la arquitectura hispana. Llegamos muy temprano al hotel, así que no pudimos hacer el check-in. Nos vinimos a almorzar. Comida típica: un lomo saltado, un ají de gallina, una causa y una sopa criolla. Estamos justo al frente de la catedral. Ahora acabamos de almorzar en el local de allá, en la esquina, se llamaba Plaza. Y vamos a tomar un city tour que se supone que nos están esperando al frente de la puerta de la catedral. Luego de este rápido almuerzo, tomamos un tour y la primera parada fue la Catedral de Cusco. Esta catedral fue construida entre los años 1560 y 1664. Es el monumento religioso más importante de Cusco y sin duda vale la pena visitarlo. Lamentablemente no se pueden tomar fotos ni grabar en su interior. Es por esto que ahora nos saltamos a uno de los edificios sagrados del Tahuantinsuyo, Coricancha, el cual en tiempos de la conquista fue saqueado, destruido y transformado en la iglesia y convento de Santo Domingo, utilizando la base del edificio original del templo Coricancha. Luego del templo Coricancha, continuamos el tour y nos alejamos solo 2 kilómetros de la ciudad de Cusco y ahora nos encontramos en el parque arqueológico Sacsayhuamán. ¿Cómo van? Ayúdanos con el nombre. Sacsayhuamán. Este nombre significa halcón satisfecho. Es una imponente edificación incaica que cuenta con grandes bloques hechos de granito que miden hasta 9 metros de altura. Este lugar sirve como escenario para la escenificación del Inti Raymi, que es la fiesta del sol, y se lleva a cabo cada solsticio de invierno, cada 24 de junio. Aquí tenemos 15 minutos para sacar fotos y recorrer un poco este santuario construido de piedra caliza gris. La siguiente parada de nuestro tour es en el sitio arqueológico Tambo Machay. Se dice que la función de este lugar era la de proporcionar agua a los sitios cercanos y era también un lugar de descanso,
Consiste en una serie de acueductos y cascadas que fluyen por las rocas. Aquí vamos subiendo todavía. Dijeron que eran 300 metros. Yo creo que vamos por la mitad. Queda un poquito más entonces. Y está atardeciendo, así que la temperatura disminuye drásticamente. Y intuyo que me voy a cagar de frío. Ya viene el joven con su mate, té de coca. Nos compramos unas aguas porque la altura y la falta de sueño nos estaba jugando una mala pasada. ¿No, perro? Estamos todos bien. Estamos todos bien. La última parada de nuestro día fue en el Parque Arqueológico Kenko, palabra que traducida al español significa laberinto. Este lugar está ubicado a pocos metros de los dos últimos lugares visitados. Se cree que en este lugar se adoraban a diversos dioses incas, como lo son el dios del sol, de la luna, de las montañas y de la tierra. Ya está anocheciendo. Estamos entrando en la parte que es el laberinto. También existe aquí una sala de sacrificios, donde se cree que se llevaron a cabo sacrificios tanto de animales como humanos. Y estamos saliendo. Pero que era el lugar donde hacían las momias. Dice la ciudad con todas las luces prendidas. Ya, acabamos de terminar el tour y yo creo que aquí se va a terminar nuestro día porque ya estamos muertos de sueño, muy cansados. Hemos dormido muy poco. Vamos a llegar al hotel a dormir, a bañarnos y a dormir y a comer algo. y nada, mañana vamos a ver qué nos espera. Ese es el fin del primer día. Bueno amigos, esto es todo por el video de hoy. Si les gustó, espero que le den un like a este video. Si conocen a alguien que le pueda interesar este video, compártanselo y dejen su comentario. Esto sería de muchísima ayuda para el canal. Muchas gracias y adiós.